El increíble secreto revelado de Job, lo que Dios exponió en el remolino Transformador en la tierra de Uz, en el tiempo de los patriarcas, vivía un hombre llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el tercer año de Joacim, cuando el viento cálido del desierto acariciaba su hogar, su vida reflejaba la abundancia de Dios. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas, y su ganado era inmenso, más que el de cualquier otro en toda la región. Sin embargo, el corazón de Job estaba siempre en oración, ofreciendo sacrificios a Dios por el temor de que sus hijos pecaran. Este temor, aunque fiel, mostraba el peso de una responsabilidad íntima que llevaba con dedicación. De pronto, el cielo se oscureció. Un día, en una reunión celestial, Satanás se presentó ante Dios. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, cuestionó el maligno, insinuando que su fidelidad era solo un reflejo de sus bendiciones. Dios, al defender a su siervo, permitió que Job enfrentara pruebas que pondrían a prueba su fe y su carácter. A la mañana siguiente, una tempestad devastadora se desató. A través de un mensajero tras otro, Job escuchó malas noticias: sus ganado, sus sirvientes, y lo más desgarrador, sus hijos, todos perdidos en una sola jornada. Su riqueza fue despojada, y su salud se tornó en un estado de llagas dolorosas. Job, marcado por el sufrimiento, se rasgó las vestiduras y, dejándose caer en el polvo, clamorosamente exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo, pero pronto sus palabras se convirtieron en juicios severos. Decían: «Tu sufrimiento es evidencia de tu pecado». Job, desbordado por el dolor físico y la traición de sus amigos, aullaba: «¿Por qué, Señor? ¿Dónde está la justicia en mi dolor? Te he servido con integridad». Su corazón, desgarrado, clamaba por respuestas que parecían anticipar el silencio del cielo. Mientras la noche cerrada envolvía su tormento, Job se sintió cada vez más abrumado. Las preguntas, como flechas, atravesaban su ser. Sin embargo, en el silencio de su angustia, el cielo se preparaba para una respuesta divina. Entonces, un remolino irrumpió entre las nubes, con un eco que resonaba en todo su ser. «¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento?», resonó la voz del Altísimo. La majestad de Dios llenaba el aire, y Job, aún temiendo y titubeando, se encontró en un encuentro sobrecogedor. El misterio envolvía todo lo que conocía, llevándolo a un abismo de revelación que cambiaría su vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La presencia de Dios envolvía el entorno, y Job, en su incapacidad de comprender, se sentó con humildad. En ese remolino transformador, las palabras del Altísimo se preparaban para abrir el velo de la revelación divina, llevándolo a una verdad que expone no solo su sufrimiento, sino el poder soberano del Creador sobre todas las cosas. La esencia de su dolor y la profundidad de su fe estaban a punto de entrelazarse en un diálogo eterno que resonaría más allá del tiempo. Y así, en medio de aquel clima de tormenta y asombro, la voz del Señor habló de una manera que rompió el silencio que había pesado sobre el corazón de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber, si tienes entendimiento. Cada palabra era como un rayo que iluminaba su alma, revelando la insignificancia de la criatura ante la majestad del Creador. Job sintió que los cimientos de su entendimiento se tambaleaban al compás del poder divino. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Las preguntas del Altísimo continuaban fluyendo como un torrente, y Job se dio cuenta de que su sufrimiento, aunque profundo, palidecía en comparación con las maravillas y las misteriosas obras de Dios.
Con cada interrogante, la grandeza de Dios se revelaba más y más, como si un velo se levantara y le permitiera vislumbrar la magnificencia del universo que había creado. En medio del remolino, Job se sintió tan pequeño, como polvo en el viento. Te conozco ahora, Señor, no por las bendiciones, sino por las pérdidas. Mi corazón te adoraba en lo abundante, pero ha encontrado su voz en la escasez. Así habló, su espíritu quebrantado dejando escapar la luz a través de sus ojos llenos de lágrimas. Y las huellas de su dolor parecían dibujar una nueva perspectiva sobre su fe. Dime, ¿puedes mandar a la mañana que despierte? ¿O hacer que el alba conozca su lugar? La voz de Dios resonaba en su interior, trayendo consigo una claridad que le hacía verle no como un dotado en la prosperidad, sino como un hombre que vivía en constante armonía con su propósito, sea este de abundancia o privación. Sin embargo, el corazón de Job no estaba completamente resuelto. Las palabras de sus amigos, que tanto le habían herido, seguían resonando en su mente. ¿No habrá justicia en este mundo, Señor? Sin embargo, tus caminos son incomprensibles. Se dio cuenta de que la justicia de Dios iba más allá de lo que él pensaba. Esta revelación comenzó a erigir un nuevo entendimiento dentro de él, forjando el camino hacia una paz que trasciende el entendimiento humano, y así, mientras Job se encontraba en una conversación sagrada con el Altísimo, el remolino de su entorno se atenuaba, dejando atrás no solo la tempestad, sino una nueva disposición de corazón. Ya no era solo un hombre en busca de respuestas, ahora era uno que conocía a Dios de una manera que jamás había anhelado. Finalmente, la voz soberana, llena de majestuosidad, pronunció cosas que harían temblar la tierra. ¿Acaso me has endurecido el rostro de tu juicio, Job? Conocerás mi gloria, mis promesas, y verás que lo que decreté desde antes del tiempo tiene aún validez a través del sufrimiento. Dios continuaba en su revelación, y la atmósfera se tornó intensa, como si el mismo universo se preparara para escuchar. Tú has visto las calamidades, pero no has entendido mis designios. Porque entre el quebranto se forja la esperanza, y en la adversidad se hallará el refugio de aquellos que buscan mi rostro. Job sintió que, aunque su sufrimiento había sido inmenso, el propósito de Dios se había desvelado en los secretos de la creación y en el sentido de la vida misma. Pero antes de que pudiera absorber todo lo que se le había revelado, una tormenta de preguntas surgió en su corazón. ¿Qué más hay detrás de la cortina divina, Dios mío? ¿Cuáles son tus planes para aquellos que esperan, y cuándo serán cumplidas tus promesas? Así, el diálogo continuó en la bruma del remolino, llevando a Job hacia un lugar de mayor revelación. El eco de su búsqueda se levantaba hacia el cielo, anticipando un desenlace que trascendería no solo su propia vida, sino el destino de toda la humanidad. Y mientras Job se aferraba a las palabras que resonaban en su corazón, el viento a su alrededor comenzó a calmarse, como si cada ráfaga de aire quitara la pátina de dolor que había cubierto su alma. El eco de la voz de Dios, luego de cada inquietante pregunta, había comenzado a sondear las profundidades de su ser, despojando su angustia y revelando un anhelo insaciable por la verdad. ¿Conoces tú las leyes del cielo? ¿O puedes establecer su dominio sobre la tierra? Las palabras flotaban en el aire, impregnadas de una sabiduría que deshacía las cadenas de la duda y el desasosiego. Job sentía que, en la intimidad de este diálogo, su resistencia era desdibujada ante el poder del Creador. En el corazón de su tormenta interior, una revelación se gestaba. Dios estaba realizando una obra notable no solo en el universo, sino en la esencia misma de Job. Observa los animales del campo, y aprende de ellos, continuó la voz sublime, más sabios que tú en sus caminos. ¿No son ellos quienes confían sin saber, quienes habitan en la simplicidad de mi provisión? ¿Acaso el buey no conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor? Cada palabra era como un reflejo del amor incondicional que Dios tenía por su creación, un amor que trasciende el entendimiento humano. Job se sentó en el polvo, la arena y la tierra que habían sido su compañía durante tantas aflicciones, y miraba a lo alto como buscando en las nubes las respuestas que anhelaba. He aquí, te he traído mi sufrimiento, Señor, y en este desierto he visto cómo incluso las criaturas más humildes confían en ti. ¿Por qué, entonces, he perdido mi camino en este quebranto? ¿Te parece bien que yo os hable, Job? Mis caminos, aunque escondidos, son justos. Mis propósitos trascienden la comprensión.
¿Acaso no he hecho del mar un refugio para las ballenas y el suelo abrasado un hogar para las avispas? Cada obra en la naturaleza proclama mi providencia, mi amor y hasta mi justicia. El corazón de Job comenzó a ardor en su pecho, el fuego de su fe renacía. Por primera vez, sentía que el sufrimiento que había atravesado no era un camino sin rumbo, sino un viaje hacia la experiencia plena de Dios. Con cada pregunta divina, como una flecha que penetraba en su ser, un nuevo entendimiento se alzaba. Si tú tienes la fuerza para modelar al hombre como al barro, entonces, ¿quién soy yo para cuestionar tus designios? Y mientras lo decía, un sabor a humildad y reconocimiento llenaba su corazón. Recuerda, dijo el Señor, no todas las pruebas son el castigo que muchos creen. Siembra confianza en la esperanza y fe en lo que no ves, porque las futuras generaciones verán el cumplimiento de mis promesas a través de aquellos que han llorado. En ese instante de revelación, Job sintió que tras la cortina de su dolor había una verdad aún mayor. Las promesas de liberación y restauración se entrelazaban con su sufrimiento, formando un pacto divino que trasciende todo entendimiento. Él captó que su historia no era solo suya, se convertiría en una enseñanza que sería recordada por generaciones, reflejando la fidelidad de Dios. Señor, ¿qué más está por venir? ¿Cuál es el clamor del corazón de quienes buscan desesperadamente respuestas? Job preguntó, el eco de su inquisición resonando entre los pliegues del espacio divino, la tensión aumentó en el aire, y una revelación más estaba a punto de estallar. Te he preparado para cosas grandes, Job. Lo que verás no será solo tu redención, sino la esencia misma de mi plan para la humanidad. Porque en tu sufrimiento, yo he tejido la esperanza del mundo. Así, el remolino se tornó en un espacio sagrado, donde no solo Job escuchaba, sino que el universo en su conjunto parecía aguardar la continuación de la revelación divina. Se avecinaba un cumplimiento que abarcaría más que su propia historia, un renovado panorama de promesas y propósitos que hablarían al corazón de cada generación venidera. ¿Qué otros secretos guardaba Dios en su insondable sabiduría? Y mientras las palabras del Señor resonaban en el aire silente, Job sintió que una presencia intensa lo envolvía, como si cada latido de su corazón sincronizara con el pulso divino que sostenía la creación. Job, dijo la voz con una claridad que vibraba en lo más profundo de su ser, mi obra no se limita a un solo individuo, sino que trasciende el tiempo y la historia. Las imágenes de su sufrimiento recorrieron su mente, pero ahora plasmadas en un lienzo más amplio. Las lágrimas que había derramado, el lamento que dejó escapar, eran parte de un diseño que Dios había tejido en el vasto tapiz de la vida humana. Te llamo a mirar más allá de ti mismo, continuó Dios, a reconocer que cada prueba que enfrentas es un ladrillo en la edificación de una historia mayor, una historia de redención que impactará a muchos. Así como Moisés fue llamado para liberar a su pueblo, tú también serás un testimonio de fortaleza y fe. Job se sintió sacudido por la magnitud de la revelación. Yo, Señor. ¿Cómo puede mi sufrimiento servir a tal propósito?, preguntó, su voz temblando. En ti se erigirá un monumento a la fe, respondió Dios. Las generaciones venideras hallarán consuelo en tu historia, tu resistencia será vista como el reflejo de mi gracia. A través de ti, muchos conocerán que incluso en el abismo más profundo de la aflicción, hay esperanza. En tu dolor residirá el eco del sufrimiento de Cristo, el Cordero que fue inmolado. Job quedó asombrado ante esta revelación. Su mente, una vez atrapada en la angustia, comenzaba a abrirse a vislumbrar la magnitud del diseño divino. Así que no es en vano, murmuró, mientras la luz del entendimiento iluminaba su oscuridad. Mis pruebas tienen un significado eterno. Así es, Job. Y lo que está por venir es aún más poderoso. En el abismo de tu sufrimiento, yo quiero que veas mi gloria. Que conozcas que no estás solo. Pablo diría que, a veces, el camino que sigue al sufrimiento es el camino al gozo. En ese gozo hallarás la fortaleza para levantarte y testificar de mi carácter. Al escuchar estas palabras, Job cayó de rodillas, una mezcla de reverencia y temor cubriendo su ser. Señor, clamó, no tengo nada en mí que merezca este favor. Pero aún así, prometo seguirte y hablar de tu bondad. Y será así, dijo Dios. Porque a través de tu testimonio,
Muchos verán no un hombre aplastado por el peso del sufrimiento, sino uno que se ha levantado para proclamar mi fidelidad. Lo que te revelo será una luz que bendecirá a otros, una luz que brilla con el conocimiento de que mis caminos son más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos son más profundos que los de los hombres. Job sintió el fuego revivir en su corazón, un ardor por el llamado que se desplegaba ante él. Acogía la noción de que su vida sirvió a un propósito mayor. ¿Cuándo ocurrirá esto, Señor? ¿Mi redención está cerca? El aire a su alrededor se tornó eléctrico, y la voz que lo había guiado ahora susurró con tenacidad. Pronto verás, Job. En tu redención está mi plan, un camino hacia la esperanza. Cada lágrima, cada suspiro, se transformará en una melodía de restauración. Porque este es el acto primero de la historia de salvación que desarrollaré a través de mi Hijo. En ese momento, Job comprendió que su viaje no era solo un relato de sufrimiento, era el preludio de una gloria inimaginable que resonaría a través de los siglos. La pista se llenó de una esperanza incuestionable, un hilo dorado que conectaba su aflicción con la promesa, señalando un desenlace que solo Dios podía orquestar. Consciente de lo que estaba por venir, Job miró hacia el cielo y susurró en oración: Señor, dame fuerzas para ser testigo de tu verdad. Que cada paso, cada susurro en mi corazón, resuene con tu gran propósito. Porque en medio de todo, estoy listo para ser parte de tu historia. Así, la voz de Dios se desvaneció en el aire mientras una nueva ola de revelación cubría a Job, preparándolo no solo para su propio destino, sino para encarnar el mensaje de esperanza que resonaría a través de los no nacidos. ¿Cuál sería el siguiente acto en esta obra divina? La respuesta pronto surgía en la penumbra, llamando a Job y al mundo entero a una nueva dimensión de fe. Y así, mientras el eco de las palabras de Dios se desvanecía, Job se levantó lentamente, aún temblando por la impresión del encuentro. Sintió una renovada determinación brotar de su interior. De alguna manera, el sufrimiento y el silencio habían encontrado su propósito en el diálogo con lo eterno. En su corazón ardía el deseo de compartir la visión divina que lo había transformado. Pero no estaba solo en su lucha. Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos, se habían acercado silenciosamente, ansiosos por comprender lo que había tenido lugar. Job, dijo Elifaz, su voz llena de interrogantes, ha cambiado algo en ti. La luz parece haber regresado a tus ojos. ¿Qué fue lo que escuchaste de parte de Dios? Job, respirando hondo, miró a sus amigos, quienes habían sido testigos de su agonía. El Señor ha hablado a mi alma, comenzó, su voz resonando con una autoridad nueva. Él me ha mostrado que mis pruebas no son en vano, que cada lágrima que he derramado y cada suspiro de dolor forman parte de un plan eterno que Él está orquestando. El silencio se apoderó del grupo, mientras cada uno meditaba sobre la intensidad de sus palabras. Bildad, con una expresión de asombro, preguntó: ¿Cómo puede tu sufrimiento ser parte de un plan glorioso? ¿Acaso no has sufrido injustamente? Justamente ahí radica el misterio, explicó Job, sintiendo que su alma se elevaba. Dios me ha enseñado que mi historia no es solo mía. Mi dolor cuenta con un propósito que trasciende mi vida. Seré un testimonio para aquellos que vendrán, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Los rostros de sus amigos reflejaban una mezcla de asombro y lucha interna. Zofar, siendo el más escéptico, cuestionó: pero, ¿cómo puedes estar seguro de que tu sufrimiento traerá esperanza a otros? ¿No crees que podría ser solo un hombre quebrantado contando sueños vacíos? Oh, Zofar, exclamó Job, su corazón palpitando. El Señor me ha revelado que la redención está en el horizonte. Mis heridas son el preludio de una gloria que no puedo comprender del todo ahora. Así como el sufrimiento de Cristo fue la semilla de nuestra salvación, mi propio sufrimiento contribuirá a su plan de salvación. El viento sopló suavemente a su alrededor, como si la creación misma diera testimonio de sus palabras. En el momento más oscuro, su luz brilla más intensamente. La ira divina puede parecer abrumadora, pero es su amor lo que sostiene la narrativa. En mí renace la fe. Mi encuentro con Él me transformará, y con Él, muchos hallarán la esperanza que yo he encontrado. A medida que Job hablaba, una nube oscura pareció despejarse sobre ellos. Las sombras de la tristeza se alejaron como la niebla ante la luz.
De pronto, Elifaz sintió que su corazón palpitaba con la expectativa de lo que vendría. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser parte de esa historia? Primero, respondió Job, debemos abrazar nuestra propia fragilidad, reconocer que no hay respuesta completa en este mundo caído. Y luego, testificaremos del carácter del Dios que nos sostiene en nuestras pruebas. Nunca olvidemos que el sufrimiento puede ser una puerta hacia la gloria. En ese instante, el cielo pareció resonar con un eco de aprobación, revelando una verdad mayor que los hombres habían olvidado. Las palabras de Job atravesaron su corazón, cada uno de ellos comenzó a entender el papel que debían jugar en esta obra maestra de redención, y así, mientras las estrellas comenzaban a titilar en el vasto cielo, Job miró hacia arriba, agradecido por la revelación. Lo que venía eran oleadas de transformación, no solo para él, sino para toda la creación por medio de su historia. ¿Cuál sería entonces el siguiente acto de esta obra divina que Dios había comenzado en su sufrimiento? La voz de Dios resonaría de nuevo y, quizás, revelaría aún más sobre su soberanía y el extraordinario propósito detrás del sufrimiento de su pueblo. Y así fue que, al caer la noche, el resplandor celestial comenzó a brillar con más intensidad sobre la tierra. Se sentía un murmullo en el viento, una expectativa palpable que impregnaba el aire. Mientras Job y sus amigos se reunían, se sintió una presencia que había estado aguardando este momento, como un artista listo para dar vida a su obra maestra en el lienzo del tiempo. Job, dijo de nuevo Elifaz, rompiendo el silencio que se había asentado, si tus palabras llevan el peso de la verdad, entonces debemos estar preparados para entender lo que significa verdaderamente este sufrimiento. Pero, ¿por dónde comenzamos? Con los ojos fijos en el horizonte, Job respondió, nadie puede evitar el sufrimiento, todavía, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hallar propósito en él. La clave está en cómo respondemos a las pruebas. En mi quebranto, he descubierto que la fe debe ser más que un mero consuelo, debe transformarse en una acción vibrante. Debemos enseñar a aquellos que nos rodean a mirar más allá de sus circunstancias. Entonces, un trueno resonó en la distancia, y una luz brillante se hizo presente, como si un relámpago iluminara el alma de los hombres. En ese instante, una voz poderosa surgió desde las alturas, un eco resplandeciente que llevó consigo la autoridad del cielo. Job, tú que has buscado respuestas en tu sufrimiento, escucha. Tu historia es un himno de redención, y ha llegado la hora de que la humanidad conozca el misterio que he guardado. El corazón de Job se agitó al escuchar la voz divina. ¿Qué deseas revelarnos, Señor? En el revés de tu dolor, respondió la voz, he construido un sendero hacia la esperanza que muchos no han visto. Así como me glorié en la debilidad de mi siervo Moisés, ahora me glorío en tu quebranto. No es en tu fortaleza que se manifiesta mi poder, sino en tus lágrimas y en tu dolor. Aquello que has vivido será un legado que resonará por generaciones. A medida que las palabras del Altísimo penetraban en su ser, Job sintió que su sufrimiento era cada vez más grande que sus pruebas. Recordó los días de su prosperidad y cómo todo se había desvanecido. Pero ahora, en su desolación, había alcanzado una profundidad de entendimiento que pocos podían concebir. Y esa verdad era aún más brillante que la gloria del pasado. Te agradezco, Dios, por esta revelación, exclamó Job con fervor. Permíteme ser el portador de esta luz a quienes caminan en la oscuridad. Que mi historia sea un testimonio del poder de tu amor redentor. Elifaz, Bildad y Zofar, atónitos, se miraron entre sí, sintiendo que algo sobrenatural había envuelto a Job. Era como si su fe renovada hubiera causado una ruptura en la atmósfera. ¿Cómo es posible que se convierta tu sufrimiento en un baluarte de esperanza?, preguntó Bildad, sus ojos llenos de incredulidad. Porque el corazón que sufre en la presencia de Dios también es un corazón que, al final, se rinde a su propósito. Si todos compartimos nuestras cargas y buscamos su rostro en medio del dolor, hallaremos el significado divino que trasciende todo entendimiento, respondió Job, firme en convicción. El cielo pareció relucir aún más, como si celebrara la transformación que se estaba gestando. Mientras los amigos de Job absorbían sus palabras, un profundo sentido de unidad germinaba entre ellos, un deseo de participar en la narrativa que Dios tejía. Y si hay más aún, murmuró Zofar,
lanzando una mirada cautelosa hacia el horizonte. ¿Qué más puede habitar en el misterio de su plan? Las palabras resonaron en el aire, y Job sintió una chispa de expectativa. Su propia historia se entrelazaba en la creación de un testimonio vivo. A través de sus pruebas, otros verían la gloria de Dios. ¿Qué más secretos se desarrollarían? Que otros vueltos de la vida esperaban ser revelados en el tiempo, la voz divina una vez más rompió el silencio, para declarar que en su sufrimiento había un propósito aún más extraordinario, un hilo rojo que conectaba la historia de Job con algo mayor que él mismo. La revelación del reino, el sacrificio por el cual el mundo aguardaba, comenzaba a desfilar en la visión de Job, dejándolo con la férrea pregunta: ¿quién, en la historia, será marcado por esta luz que desciende sobre mí? ¿A dónde me llevará esta senda de sufrimiento transformador? Y así, la noche avanzó, rebosante de misterio, el aire vibrante con la promesa de lo que estaba por venir. Una esperanza aún no concretada aguardaba en el seno de cada prueba, a medida que Job miraba hacia un futuro que resonaría eternamente. Job se encontraba sumido en un profundo silencio, reflejando sobre las verdades que recién fueron reveladas. A su alrededor, Elifaz, Bildad y Zofar mantenían la mirada firme en él, convenciéndose de que estaba sucediendo algo superior a su entendimiento. La atmósfera era espesa, impregnada de una expectativa única, como si los cielos estuvieran al borde de expresar más secretos. De repente, un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar, levantando polvo del suelo y creando un suave zumbido que reverberaba como un canto ancestral. Era como si la creación misma estuviera respondiendo a la proclamación divina, un eco de la búsqueda de Job y su disposición para aceptar el sufrimiento como parte de un plan más grande. Job, dijo Elifaz, rompiendo el hechizo del silencio, la voz que hemos escuchado está manifestando un propósito más allá de nuestra comprensión. ¿Qué crees que se revela en esta transformación? Job cerró los ojos, sintiendo la vibración del viento en su piel. Tal vez, comenzó a decir, hay un llamado a los quebrantados en este sufrimiento. A través de esta experiencia, no solo estoy siendo moldeado, sino que, por medio de mi vida, otros serán inspirados a levantarse de su pecado y recobrar la esperanza en medio de la desesperación. ¿De verdad crees que puedes ser instrumento de Dios en esto?, preguntó Bildad, su voz ahora cargada de asombro y duda. Sí, afirmó Job con firmeza, su voz resonando con un nuevo vigor. Porque este no es el fin de lo que soy, sino el principio de lo que Dios puede hacer a través de mi dolor. Miro a los que sufren y los veo por lo que podrían ser. En cada pérdida, hay un puente hacia un futuro menos doloroso. Mientras hablaba, la luz en el cielo empezó a intensificarse, como un reflejo de la fe que resplandecía en su corazón. Job recordó las palabras del Altísimo y repitió suavemente: no es en mi fortaleza, sino en mi vulnerabilidad que se manifiesta su poder. Esa revelación lo llenaba de un propósito renovado. La voz de Dios resonó nuevamente, más clara que antes. Aquellos que buscan encuentran. Aquellos que sufren encuentran consuelo. Y aquellos que están dispuestos a ser roto, hallarán el verdadero tesoro que es mi presencia. Por un instante, el grupo de amigos quedó paralizado, confrontados con la magnitud de las palabras que resonaban. La naturaleza misma parecía moverse al ritmo de la revelación. El viento se volvió una sinfonía, trayendo consigo vislumbres de alabanza y adoración, como si la creación entera esperara su respuesta. En medio de todo esto, Zofar se sintió impulsado a preguntar: ¿qué harás ahora con este nuevo entendimiento, Job? ¿Cuál es tu compromiso con Dios después de haber sido confrontado de esta manera? Mi compromiso, respondió Job, es vivir no solo para mí mismo, sino para cada alma que anhela luz en su oscuridad. Seré un portavoz de esperanza en el desierto, un testigo de su misericordia y un testimonio de que en cada prueba hay una victoria prometida. La luz del cielo comenzó a descender como un manto sobre Job y sus amigos, envolviéndolos en una aflicción serena pero poderosa. Era un recordatorio de la presencia constante de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Justo cuando el ambiente se llenaba de un aura de paz, una sombra apareció brevemente en el horizonte, como una advertencia de que la batalla aún no había concluido. Job, sintiendo una mezcla de alegría y temor, se volvió hacia sus amigos, consciente de que su misión estaba lejos de terminar. Lo que se está revelando es solo el comienzo, concluyó Job,
su voz llena de una resolución renovada. Pronto surgirán nuevas pruebas, pero en cada una hallaré la oportunidad de mostrar que el sufrimiento sirve a un propósito más elevado. Así, en esa noche vibrante de promesas y revelaciones, el destino de Job se entrelazó con el de una humanidad que buscaría respuestas. Y mientras el aire seguía lleno de expectativa, Job anhelaba no solo hallar respuestas para sí mismo, sino cumplir el designio divino que parecía pronto manifestarse de maneras increíbles ante sus ojos. ¿Habrá un sacrificio que será necesario para traer la salvación a muchos?, se preguntó Job en su interior, sintiendo la pesadez de un futuro transformador que aún no se había revelado por completo. El suspenso de lo desconocido flotaba en el aire como un canto profético, invitando a todos a prepararse para el siguiente avance del plan soberano de Dios. Mientras la luz celestial envolvía a Job y a sus amigos, el viento arremolinado llevó consigo los murmullos del pasado, dejando en el aire una clara sensación de inminentes revelaciones. Sin embargo, la sombra que había cruzado el horizonte no desapareció por completo, su presencia inminente parecía insistir en que aún había más en juego, un giro inesperado aguardando en el trasfondo. Job, sintiendo el peso de la expectación, se arrodilló con el rostro inclinado hacia la tierra. Señor, clamó con una voz potente, revela lo que has escondido en lo profundo de tu sabiduría. Abre los ojos de mi corazón para que pueda comprender la vastedad de tu propósito. Tan pronto como las palabras de Job se elevaron, el viento se detuvo abruptamente, como si la creación misma hubiera contenido el aliento. Un silencio cargado de solemnidad se adueñó del ambiente, y las miradas de Elifaz, Bildad y Zofar se fijaron en él, expectantes. Fue entonces cuando un sonido como el de muchas aguas, fuerte y poderoso, resonó en el aire. La voz de Dios emergió del umbral de lo invisible, llenando cada rincón del cielo y de la tierra. Job, dijo el Señor, mi propósito va más allá de tu sufrimiento. Quiero que comprendan los hombres que en sus momentos más oscuros, yo soy la luz que nunca se apaga. Soy el Dios que transforma el lamento en alabanza, y en el quebranto forjo nuevos comienzos, continuó la voz, reverberando en el interior de Job como un fuego ardiente. Tus amigos no han visto lo que tú has vislumbrado, ellos todavía creen que el sufrimiento es castigo. Revela mi gloria entre ellos, Job, y muéstrales que hay esperanza donde parece no haber ninguna. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo ser un portador de esperanza cuando las cenizas de mi vida se desmoronan a mis pies?, exclamó Job, su voz temblando de angustia y anhelo. A través de la fe, respondió la voz divina, y de acciones que los lleven a creer. No solo tú, sino que tu vida será un altar donde otros hallarán fuerza. Tu dolor se convertirá en una historia de redención para millones. Serás el eco de mi promesa cumplida. A través de ti, muchos volverán a mí. En ese instante, Elifaz, Bildad y Zofar comenzaron a experimentar un ardor en sus corazones. Elifaz, tocado por las palabras del Altísimo, se acercó más a Job. ¿Estás escuchando, Job? Esta es nuestra oportunidad de entender que lo que consideramos pena y maldición puede ser el medio por el cual Dios exhiba su amor infinito. Así es, murmuró Bildad, su voz un susurro reverente. Quizás hay más aquí de lo que hemos contemplado. Tal vez, el sufrimiento significa ser llevados a los brazos del Creador. ¿Podría ser que en nuestro desconcierto, hemos fallado en ver la grandeza de su plan?, preguntó Zofar, consciente de la abrumadora verdad que comenzaba a abrirse ante ellos. Por eso es que, Job, no debemos dudar de la soberanía divina. Aún en nuestros momentos de mayor tribulación, la providencia del Señor cuida de nosotros. Sí, asintió Job, sintiéndose renovado por el entendimiento que empezaba a formarse entre ellos. No se tratan solo de mis aflicciones, sino de lo que Dios puede realizar a través de ellos. Quizás esta es la unión que forjará en mí y en ustedes una fortaleza común. Por un momento, los cuatro se sumieron en una profunda reflexión. La brisa se levantó nuevamente, llevando consigo el eco de las palabras del Altísimo y las promesas de lo divino. El día aún no había concluido, y la sola presencia de Dios en medio de ellos alimentaba una esperanza renovada. ¿Qué ofreceremos, entonces?, preguntó Job alzando su mirada vibrante. ¿Qué haremos con esta revelación? Debemos actuar, porque el tiempo se agota y en la espera podrían perderse almas.
Un sacrificio, respondió Sofar, recordando las prácticas de sus antepasados. Quizás debemos establecer un altar, un recordatorio de que Dios es fiel a su promesa. Un sacrificio que no solo sea para nosotros, sino para todos los que aún dudan. En este momento culminante, la sombra que había cruzado el horizonte ahora parecía ofrecer un vislumbre de la batalla que aún se libraba en el mundo espiritual. Job sintió un estremecimiento en su ser, dándose cuenta que la guerra que enfrentaba iba más allá de su comprensión. Porque, mientras luchaba contra su dolor, se avecinaba algo mucho más grande que cambiaría la historia del hombre. Dios está en control, declaró Job con fervor en su voz. La historia de nuestra redención apenas está comenzando, y lo que se revela será un testimonio del poder del soberano. Tal vez, lo mejor aún está por venir. Así, el aire se impregnó nuevamente de esperanza, mientras el cielo comenzaba a manifestar una luz aún más gloriosa. La sombra se disipó, y en su lugar apareció una promesa aún mayor. ¿Pueden imaginar, amigos, cuántas almas serán liberadas a través de nuestro sacrificio, a través de esta prueba? La clave del propósito soberano de Dios se encuentra en lo que hemos estado llamados a hacer juntos. Así, con un renovado sentido de misión, Job y sus amigos se prepararon para el camino que tenían por delante, sintiendo que cada paso los llevaba más cerca de entrar en el inmenso secreto del plan soberano de Dios. Mientras el eco de la voz de Dios se desvanecía como el susurro del viento en medio de un vasto desierto, la atmósfera se impregnó de una expectativa palpable. Job, con el corazón lleno de un temblor espiritual, miró a sus amigos, sus ojos reflejaban la oscuridad del dolor pero también un fulgor de esperanza iluminado por la revelación divina. Vamos, les instó Job, dedicamos este sacrificio en reconocimiento de su fidelidad. Preparemos el altar, no solo para nosotros, sino para todos los que buscan al Señor en sus aflicciones. Su voz se volvió firme y decidida, resonando con el vigor de un profeta llamado a la acción. Elifaz, movido por una llamativa convicción, se adelante para reunir leña. Bildad se unió a él, y juntos comenzaron el trabajo arduo de construir el altar, levantando cada tronco con respeto, como si estuvieran entre las manos de Dios mismo. Sofar, dispuesto a contribuir con ofrendas, comenzó a buscar animales puros que pudieran ser sacrificados. La luz dorada del ocaso se mezclaba con el brillo radiante que emanaba de sus corazones, mientras sus manos laboraban arduamente. Mientras tanto, Job se alzaba en oración, levantando sus manos hacia el cielo. Padre eterno, clamó, acepta nuestra ofrenda como un testimonio de nuestra dependencia total de ti. Que cada corazón que contemple este altar sepa que a través del sufrimiento hay un camino hacia la redención. El viento comenzó a soplar nuevamente, trayendo consigo una melodía celestial que parecía resonar con sus súplicas. En medio del sonido, Job sintió una sacudida interna como si algo divino estuviese en movimiento a su alrededor. La calma del ambiente se rompió cuando la tierra tembló levemente, como si la creación misma respondiera a la expectativa del sacrificio que se iba a ofrecer. Job, dijo Elifaz tras unos momentos de silencio profundo, ¿crees que nuestras vidas pueden ser transformadas por este acto? La pregunta resonó en el aire, cada palabra un eco de la angustia y la esperanza que emergía de su espíritu. Así lo creo, respondió Job con una profundidad en su voz que parecía resonar con la autoridad del cielo. No somos solo testigos, somos instrumentos en sus manos. Su propósito es liberar a aquellos que están cautivos en la desesperación, y nuestra experiencia no es sino un preludio a su gloriosa intervención. A medida que el altar fue levantado, los 4 hombres se sintieron como partícipes de una obra más grande. El sacrificio, simbolizando sus propias pruebas, sería un faro de luz en la oscuridad que aún acechaba sobre ellos y sobre la humanidad. ¿A cuántos alcanzará nuestro testimonio?, preguntó Bildad, mirando hacia el horizonte donde la luz del sol comenzaba a extinguirse. De nosotros dependerá alzar la voz, compartir el eco de lo que hemos experimentado. Los suaves murmullos de la creación parecían estar de acuerdo. El aire vibraba con la expectativa de lo que vendría. En medio de su trabajo, la voz de Dios resonó una vez más en su interior. Recuerden, cada lágrima, cada suspiro, tiene un propósito en el plan eterno. No es en vano que hayan sido llamados a sufrir. A través de su dolor, vendrá el consuelo. Job, sintiéndose renovado, exclamó, «Oh,
amigos míos. El propósito de nuestro sufrimiento es más profundo de lo que imaginamos. Dios está usando nuestra historia para escribir su narrativa de salvación. Lo que estamos haciendo aquí es únicamente el preámbulo de un gran movimiento, no solo para nuestro tiempo, sino para generaciones venideras. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un fuego comenzó a arder en el altar. Sus llamas ascendieron hacia el cielo, llevándose consigo las oraciones y el dolor de Job y sus amigos, transformando la tristeza en una ofrenda grata a Dios, pero en ese instante luminoso, Job sintió una advertencia. La sombra de la batalla espiritual no se había ido, al contrario, estaba intensificándose. Un sentido de urgencia llenó su ser. Pronto vendrán pruebas aún más grandes, profirió con voz llena de reverencia, más allá de lo que podemos ver. ¿Estamos listos para lo que Dios nos depara? El verdadero secreto del plan soberano de Dios aún está por revelarse. En la penumbra del crepúsculo, una nueva incertidumbre se apoderó de ellos, como si la misma oscuridad supiera que lo inesperado estaba por desatarse. La vida de Job y el sacrificio que habían comenzado de manera tan fervorosa, todavía guardaban el misterio de un propósito divino que aún esperaba ser revelado. En el silencio que seguía a su sacrificio, una atmósfera de expectativa se instaló entre Job y sus amigos. El viento fresco de la tarde arrastraba consigo los ecos de su fervorosa oración, y el altar ardiente parecía resplandecer con un aura sagrada. Sin embargo, la sombra que había cruzado el horizonte no se había disipado por completo, sino que se mantenía latente, recordándoles que la lucha por la fe era aún más intensa de lo que imaginaban. Job, sintiendo el peso del momento, levantó su mirada hacia el cielo estrellado y dijo, ¿no es este un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas en un propósito mucho mayor? Cada sacrificio que hacemos en el dolor es un paso hacia la iluminación de la oscuridad que nos rodea. Sin embargo, el camino no siempre será fácil, debemos estar preparados para las pruebas que vendrán. Elifaz, Bildad y Zofar intercambiaron miradas de complicidad, cada uno sintiendo una medida de convicción crecer en sus corazones. La verdad del ministerio que se nos ha confiado no será siempre bien recibida, dijo Elifaz, su rostro iluminado por la luz danzante del fuego. Pero si el sagrado Creador nos ha elegido como instrumentos de su voluntad, entonces debemos avanzar sin miedo, suplicando por fortaleza en la adversidad. Bildad, aún en un estado de asombro por la revelación que Job había compartido, añadió, sí, Job. El sufrimiento es una herencia compartida en el camino de la redención, y ahora más que nunca, debemos resignar nuestra voluntad a lo que el Señor desea hacer a través de nosotros. La fuerza que hemos hallado en este sacrificio es solo el comienzo. Job sintió que su corazón se encendía al escuchar estas palabras. Sabía que estaban a las puertas de una nueva temporada, donde cada uno de ellos podría convertirse en faros de luz en la oscuridad que amenazaba con consumir a muchos. Estamos aquí, amigos, en la encrucijada de un plan divino que se desenvuelve ante nuestros ojos. Dios no ha añadido este sufrimiento a nuestras vidas sin un propósito. El eco de nuestra fe y resistencia resonará en aquellos que aún no conocen su nombre. Mientras Job hablaba, una brisa sutil comenzó a soplar a su alrededor, como si la creación mismo estuviera sintiendo el peso de la conversación. Un cierto temblor en la tierra acompañó sus palabras, casi como si una presencia celestial estuviera al borde de manifestarse nuevamente. De repente, el aire se volvió denso, y una voz poderosa resonó en el profundo silencio de la noche. Job, proclamó la voz de Dios desde los cielos, has hablado con verdad y con fe. Así como tu sufrimiento se ha convertido en ofrenda, tus palabras llevarán esperanza a las naciones. Pero aún hay más que está por revelarse. No solo tú, sino todos los que se acerquen a comprender la esencia de mi sacrificio en el Calvario, hallarán el sentido en su dolor. Las palabras divinas envolvieron a Job y a sus amigos como un abrigo cálido. ¿Qué más, Señor? ¿Qué otros misterios aún yacen bajo la superficie de nuestro sufrimiento? Preguntó Job, sintiendo que un fuego nuevo encendía su espíritu. En el corazón de la experiencia humana, la verdad reside en que mi Hijo, el Cordero de Dios, fue inmolado para que a través del sufrimiento, el mundo hallara la salvación, respondió la voz, resonando en todo el firmamento. Tú serás un testigo de esta verdad. Compartirás la luz de mi redención en cada oscuridad.
Porque en el acto del sacrificio se encuentran la esperanza y la victoria más grandiosas. Lo que has vivido no es el final, sino el comienzo de un despertar. Job se sintió abrumado. Mientras la voz del Señor hablaba, podía ver visiones de futuras generaciones que florecerían a partir de su testimonio. Veía a las gentes reunidas, clamando en busca de esperanza, encontrando respuestas donde alguna vez solo hubo preguntas. Yo seré un portavoz, murmuró Job, su voz llena de resolución. No permitiré que mi sufrimiento sea en vano. Y así será, afirmó el Señor. Con cada lágrima que caiga, tu historia resonará, infundiendo aliento en los corazones quebrantados. Comenzarás a ver que otros están unidos en esta travesía, y su liberación se hará eco de tu propia batalla. Porque en cada esfuerzo por abrazar mi verdad, se despliega un nuevo capítulo en el propósito soberano que gobierna desde las alturas. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo una fragancia celestial. Job, iluminado por la comprensión, se volvió hacia sus amigos, quienes escuchaban con atención extrema. No somos simplemente testigos del sufrimiento, sino oradores de la esperanza eterna. Lo que Dios ha comenzado en mí es la anticipación de la salvación que se derramará sobre muchos. Con esa profunda intencionalidad, sintió que un nuevo amanecer se avecinaba. No solo para él, sino para toda la humanidad. Sin embargo, era evidente que cada sacrificio representaba un paso hacia la puesta en práctica del plan divino. El murmullo del viento, el crepitar de las llamas, y la voz de Dios eran recordatorios de que, en todo dolor, había un hilo del propósito eterno. A medida que los hombres comenzaron a comprender la magnitud de lo que se les pedía, cada uno sintió la carga del llamado sobre sus corazones. Sabían que su viaje apenas comenzaba y que el sufrimiento no sería el único capítulo de su historia. La expectativa de nuevos desafíos resonaba en sus almas, y con ello, el misterio de lo que estaba por venir. ¿Seremos valientes ante lo que viene?, preguntó Sofar, su voz llena de fervor. ¿Estaremos dispuestos a hacer luz en medio de la oscuridad? Sí, respondió Job. Porque su gloria será revelada incluso en nuestros momentos más oscuros. En cada paso, en cada palabra, testificaremos de su fidelidad. La historia de nuestra lucha y victoria resonará en el cielo y en la tierra, en un canto que nunca se silenciará. Y así, con los corazones rebosantes de propósito, Job y sus amigos se prepararon para la próxima etapa de su jornada. Era el inicio de un viaje que los llevaría a enfrentar no solo sus propios miedos, sino también a desentrañar el misterio del sacrificio que se plasmaría en la redención del mundo. Lo que Dios ha revelado hasta ahora es solo una parte del plan soberano que hará historia, concluyó Job. Nuestro sacrificio es el preámbulo de una gloria que pronto se manifestará de maneras inimaginables. ¿Estamos listos para ser parte de esta obra divina? El eco de su fe resonó en el aire, marcando el comienzo de una nueva revelación que sin duda transformaría no solo sus vidas, sino las de las generaciones venideras. Mientras el crepúsculo se desvanecía, el misterio de lo que estaba por venir aguardaba en la penumbra, esperando ser descubierto por aquellos que se atrevieran a soñar y a sufrir por la grandeza del plan eterno.